Muy buenos días, estimados oyentes. Hoy en su programa En Familia, Escuela de Fe y Esperanza, a través de la 93.3 FM María Reina, su emisora católica. Agradecemos a nuestra Santísima Virgen María, en la vocación de la Virgen del Pilar, por permitirnos acompañarnos en este día y en este espacio, un espacio para la difusión y la evangelización a través de las ondas hercianas de la radio. Agradecemos en la presidencia de la emisora a nuestro obispo, Monseñor Jesús Alfonso Guerrero, en la dirección a la licenciada Jenny Sanguinetti, y estaremos hoy sirviendo para ustedes eh, el matrimonio enlace del programa Abrazo en Familia, de la Pastoral Familiar y el área de comunicación y medios. Bueno, iniciar como todo, vamos a iniciar poniéndonos en las manos del Espíritu Santo para que, bueno, sea quien nos guíe el día de hoy, en esta hora, y pueda, por supuesto, a todos ustedes guiarlos durante su jornada, durante su día, y pueda, pues, disponer los corazones para recibir este mensaje y estas orientaciones que hoy vamos a llevarles, hacerles llegar, para que sea para edificar la iglesia y para edificar y ser cada vez mejores en nuestro día a día y ser personas y una sociedad ejemplar. Y lo hacemos con la oración del Veni Creator. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú dedo de la diestra del Padre, tú fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía, para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre, al Hijo revélanos también. Creamos en ti su Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, estimados amigos, hermanos, hoy celebramos la solemnidad de el Sagrado Corazón de Jesús, ¿correcto? Y por supuesto, no nos queda más que seguir al humilde corazón de Jesús. Hoy en el Evangelio de Mateo nos dice: venid a mí todos los que andáis agobiados con trabajos y cargas, que yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el reposo para vuestras almas, porque suave es mi yugo y ligero el peso mío. Bueno, una promesa que nos llena de esperanza a todos nosotros. Los teléfonos para que nos podamos conectar el día de hoy es el 0424-574-3227 y nuestras redes @Pastoral Familiar Barinas en Instagram. Y el día de hoy no vamos a salir en vivo, pero sí vamos a hacer el programa, lo vamos a grabar a través del canal del YouTube. Queremos esa herramienta, tratar de potenciar esa herramienta, ya que nos permite, es una plataforma más liviana y permite que las personas tengan mejor acceso a ella y es más económica a nivel del uso de los datos. ¿Verdad, amorcita? Tú eres la experta. Correcto, correcto. ¿Cómo es el canal de YouTube, amor? Es Pastoral Familiar Diócesis de Barinas, ¿verdad? Y también nos pueden conseguir, ¿verdad? Colocando por Google, YouTube, Pastoral Familiar Diócesis de abreviado Barinas, BNAS. Ok. ¿Qué nos falta para salir en vivo a través de YouTube? Así, bueno, la invitación, buenos días a todos nuestros radioescuchas.
La invitación a todos ustedes para que nos puedan seguir por ese canal de YouTube y activen la campanita para las notificaciones. La idea es lograr llegar a 1000 seguidores para poder hacer las transmisiones en vivo. Contamos con todos ustedes, familia. Excelente, o sea que 1000 seguidores. ¿Cuántos tenemos ahorita, amor? Ahorita tenemos 120 seguidores, pero la idea es poder alcanzar a 1000 seguidores, como lo había comentado, para poder hacer las transmisiones en vivo, ¿no? Sí, me parece que esa plataforma tiene esa bondad, pero yo cuando trabajo o veo algunas clases allí en vivo, es más económica a nivel de datos, Sí, más fluida. sí, es más fluida, sí, Ujú. exactamente. Sí. Entonces, con la ayuda de todos ustedes, radio escuchas, Y más volvemos, tiempo, ¿verdad, Deja? sí, puede contar con el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Solamente tienen que ubicar la cuenta de YouTube de la Pastoral Familiar, Diócesis de Barinas o @ Pastoral Familiar, Diócesis de BNAS, Ok. Barinas ¿Y qué tienen que abreviado. hacer para que pueda hacer aumentar allí los... Ahí hay hay un extremo que indica que es seguir al canal, Ujú. ¿verdad? Tienen que marcar allí, pulsar ahí, que diga seguir el canal, y ahí al lado hay unas campanitas, ¿verdad? Que ahí te va a hacer las notificaciones de cada vez que la pastoral familiar haga una publicación por el video, te va a notificar que ya hay un video activo, o si está en vivo. Ok, excelente. Bueno, ya saben, entonces facilito. Sí, vamos a apoyarnos allí para que podamos seguir evangelizando y brindando las herramientas que tiene la pastoral familiar para acompañar a las familias y responder a esas necesidades que hay ahorita actualmente en la sociedad en torno a la familia. Eh, bueno, por supuesto, el tema que vamos a traer hoy, un tema interesantísimo, tiene que ver precisamente con la interacción en las redes sociales. Vamos a trabajar hoy un documento que ya tiene 2 años, un poquito más de 2 años que fue publicado por la Iglesia a través del Dicasterio para la Comunicación, y el documento se llama Hacia una plena presencia, reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Interesantísimo, y bueno, esto ya muestra cómo la Iglesia siempre preocupada por orientarnos, por pastorear a toda la comunidad cristiana, se dio la tarea de hacer este trabajo y de poder darnos unas orientaciones precisas de cómo manejarnos en las redes sociales, ya que, bueno, así como han sido un beneficio y han sido una forma de acercarnos en las distancias, pues también nos advierte de ciertas situaciones, de ciertas realidades que hay allí, y tenemos que entonces, nos invita a ser prudentes, nos invita a ser cuidadosos y a protegernos para poder entonces hacer un uso adecuado de esas herramientas. Eh, Incluso me parece que este comunicado viene siendo, ¿cómo se llama? Como una breboca o una pequeña de lo que se quería hablar en la exhortación que publicó el Papa actualmente, que es Magnífica Humani. Humanitas. Entonces ya la iglesia estaba en esa misma línea, ¿no? Sí, es bueno recalcar, ¿verdad? ¿Qué es el Dictaterio para la Comunicación? Bueno, el Dictaterio para la Comunicación eh, es un dictaterio de la Curia Romana que se ocupa de todo el sistema de comunicación de la Santa Sede y unifica todas sus realidades en materia de comunicación para responder las necesidades de la misión evangelizadora de la Iglesia. Bueno, Interesante. sí, sí, bueno, los dicasterios es como nosotros tener aquí los ministerios. Exacto. En el Poder Ejecutivo, pues, trabaja de la misma forma. Nombra, así como aquí se pueden crear ministerios, allá crean los dicasterios. Y bueno, ya se tiene mucho tiempo, incluso. Se Sí, hace bastante, porque incluso
parte de lo que se hizo en el concilio plenario, en el concilio Vaticano II, ya Surge surge allí. esas necesidades. Correctamente. Ese documento data desde el 28 de mayo de 2023. Se publicó durante la solemnidad de Pentecostés, previo al, ¿cómo se llama, amor? Que hicieron. El jubileo digital, jubileo de los misioneros digitales. Correcto. Entonces, qué bonito es cómo nuestra iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es una iglesia ordenada que se va anticipando también a las situaciones, ¿verdad? Actuales que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Sí, sí, realmente se hace un esfuerzo importante, a pesar de que, bueno, la tecnología va mucho más rápido y el avance va demasiado de forma muy acelerada, y nosotros pues pareciera que todavía no logramos, como quien dice, mm, asimilar, Digerir, sí. digerir todos esos avances, y tenemos que aprender a hacer un uso adecuado de ellos, ¿ves? Porque realmente lo amerita, y bueno, tenemos que hacer conciencia respecto a eso. Sí, no nos permite digerir, pero bueno, nos permite también ir viendo también cómo van surgiendo otras encíclicas en base de los análisis de los documentos que van saliendo, ¿no? Y que bendito sea Dios que siempre va a un paso adelante, ¿no? Sí, sí, realmente Preparándonos. vamos en la marcha, pues viendo la realidad. Ellos, por supuesto, se hace un proceso de escucha pleno, porque todo esto surge de esa necesidad y surge de lo que se está, de las realidades que se están presentando, e inmediatamente la iglesia, pues viendo esa necesidad, da la respuesta. Bueno, en el tiempo de Dios, pues oportunamente, o en el momento que Él lo disponga, salen esas respuestas para Bueno, alumbrarnos, para darnos una luz en el camino en medio de esta situación. así es, correcto. Entonces, bueno, amor, cuéntanos, ¿qué nos traes acerca de lo que habla el documento hacia una plena presencia? Bueno, básicamente habla de la interacción en las redes sociales, y el documento nace inspirado por la parábola del buen samaritano. Ellos hacen, el dicasterio hace un paralelismo prácticamente, va recorriendo todos los elementos que pueden haber, que están presentes, perdón, en la parábola del buen samaritano, y en base a eso, ella va asociando la realidad de la interacción en las redes sociales, demostrando o haciendo énfasis en sensibilizar a las personas en cuanto a quién es nuestro prójimo en el mundo digital, cómo sanar las heridas de esa otra persona que está del otro lado, entendiendo de que al otro lado de esos posts, de esos flyers, de esas publicaciones, hay un ser humano, ¿verdad? Que siente, que también tiene una historia, y es lo que nos llama a sensibilizar, ¿no? Y como lo dice el Evangelio el día de hoy, pues eh, haciendo llamando o trayendo a colación la solemnidad de hoy del Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, mi corazón es manso y humilde, y nos manda a amarnos los unos a los otros como el Padre nos ama a nosotros. Entonces, con todo este contexto que tenemos el día de hoy, bueno, y que no es casualidad que sea hoy el día del Sagrado Corazón de Jesús y nos llame a amarnos, y este tema pues nos habla y nos dice de cómo transmitir y expresar ese amor a través del prójimo, ¿no? Pero bueno, no seguimos porque no vamos a encadenar. Vamos a un tema musical para que aquellas personas pues que no nos han sintonizado todavía, y los que están allí pues tengan la oportunidad bueno, de empezar a conectarse con nosotros. Continuamos en tu programa En Familia, Escuela de Fe y Esperanza, un programa producido por la Pastoral Familiar de la Diócesis de la Diócesis de Barinas. Bueno, hoy estamos
desarrollando para ustedes un parte o resaltando algunos tópicos del documento emitido por el Dicasterio para la Comunicación, que titula Hacia una plena presencia, una reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. El día de hoy, este programa está siendo grabado en la plataforma de nuestro canal de YouTube a través de ¿cómo es, amorcito, el YouTube? Pastoral Familiar, Diócesis de Barinas, o también lo pueden conseguir como @pastoral familiar diócesis de deletreado BNAS. Ok. Y bueno, llegamos también a través de nuestros bienhechores. Ah, sí. Gracias a nuestros Gracias. bienhechores Okay. por esa colaboración, ¿no? Correcto, gracias porque se han mantenido consecuentes. Y bueno, hacemos el llamado para aquellos que quieran también sumarse a colaborar con este medio de difusión que es nuestra emisora católica de todos nosotros, y tenemos que contribuir para poder mantenerla. Sí, cualquier aporte, familia, empresa, cualquier tipo de comunidad, nos lo hacen llegar, ¿verdad? A través de las cuentas oficiales de la Pastoral Familiar, se comunican con nosotros en Instagram, estamos @pastoral familiar Barinas, en el Facebook estamos como Pastoral Familiar Diócesis de Barinas, y bueno, por ahí nos pueden contactar. Muy ¿Okay? bien. Y bueno, este documento muy interesante y de verdad que bastante actualizado. Y bueno, queremos para todos nosotros resaltar ciertos puntos, ciertos elementos del documento que son muy importantes, que van a servir para tanto para nuestro día a día en el uso de las plataformas digitales y también para efectos de la evangelización de nuestros agentes de pastoral familiar específicamente, pero también para todos aquellos que están activos dentro de la iglesia, que llevan también los medios de comunicación de las parroquias, para aquellos que están en algún otro apostolado y llevan o tienen esa responsabilidad de llevar alguna plataforma digital, incluso hasta los mismos nuestros pastores, nuestros sacerdotes, que también ellos a través de los medios digitales pues evangelizan, llevan la obra de Dios. Es importante saber y tomar en consideración o estar conscientes de estos elementos que nos expresa el magisterio de la iglesia a través de este documento. Y bueno, una de las cosas de los elementos que creo que es muy importante destacar, me parece que es bastante importante, son las trampas dentro de las plataformas digitales. El primer capítulo, incluso de entrada, el documento nos habla de cuidado con las trampas en las autopistas digitales. Y bueno, la primera de las trampas que ellos mencionan, que menciona la iglesia allí, nos habla de la brecha digital. Y la brecha digital, ellos hablan allí de aquellas personas que por estar en situaciones vulnerables o en espacios muy distantes, no cuentan con el servicio de Internet o con los elementos necesarios o la tecnología necesaria para poder acceder a las plataformas digitales. Entonces, ella nos advierte de que no podemos llevarlo todo al plano digital, porque entonces estaríamos dejando excluidas a todas aquellas personas que no pueden tener acceso a esa tecnología. Entonces, nos hace ese llamado a que también tengamos esa empatía y entendamos que no todo puede ser llevado a través de las plataformas digitales, que las plataformas digitales vienen siendo un complemento y nos puede servir para formar comunidades que nos puedan acercar o al contrario, acercar esas zonas marginadas en cuanto a la tecnología, acercarlas a todo al mundo digital, pues.
Otro aspecto importante que tenemos que resaltar allí es con lo que tiene que ver al valor comercial. Si bien es cierto que todo lo que tiene que ver con las empresas, marcas, han visto una oportunidad bastante importante de poder hacer un trabajo de marketing digital a través de estos medios y que te permite de forma casi que personalizada llevar su publicidad o acercar su marca a estos entornos. También es importante advertir que a través de ese recorrido o de esa autopista, nosotros nos hemos convertido en consumidores de esas marcas. ¿Ok? Porque todas esas empresas, las plataformas digitales, plataformas de comunicación, de redes, todo eso, pues ellos nos van haciendo la publicidad y nosotros nos convertimos en consumidores directos de ese tipo de, de tecnología, ¿ok? Pero aún así, también corremos el riesgo de transformarnos en mercancía para esas tipos de tecnología, de esas plataformas o esas marcas. ¿Cómo así que mercancía? Ah, bueno, porque nosotros cuando nos queremos consumir alguna de esas plataformas, pues tenemos que dejar allí plasmados nuestros datos personales, dejar allí incluso información valiosa a nivel personal, y esa información y ese tiempo que invertimos en esas plataformas se convierte en mercancía para ellos. Ellos pueden utilizar esos datos para otros y dárselos a otras empresas para otros fines. Entonces nosotros en ese sentido pues tenemos que tener un poco más de prudencia al, a la hora o más celo a la hora de suministrar nuestra información personal. ¿Ok? Porque si bien es cierto que todas esas plataformas tienen un documento que da las condiciones de privacidad y nosotros normalmente los aceptamos, pero muchas veces ese tipo de condicionamiento no se cumple y terminan nuestros datos en manos de otras marcas, otras empresas, y es más, a veces nosotros vemos que nos llegan algunas publicidades sin nosotros haber ¿cómo se llama? Dado información para que nos lleguen. O sea, cómo consiguieron nuestro teléfono, cómo consiguieron nuestra dirección de mi red social o de mi Instagram para que me llegue toda esa información allí, o el correo. Sí, tenemos que tener en cuenta que está abierto, ¿verdad? Esta esfera digital está abierto para todo tipo de público. Entonces no sabemos, ¿verdad? En qué manos está cayendo toda esa información, ¿verdad? Inclusive se ha suscitado denuncias, ¿verdad? A empresas de plataformas, ¿verdad? No vamos a indicar qué tipo de plataformas, pero sí hay varias plataformas de redes sociales donde ya Ellos este, comercializan. hay denuncias porque bandas criminales, ¿verdad? Utilizan estos datos para la extorsión, para el abuso, y bueno, todo lo utilizan para el mal. Pues. Entonces, tenemos que tener claro, ¿verdad? Que las redes sociales es un arma muy poderosa, ¿verdad? Para la evangelización en la parte positiva, pero en la parte negativa, estar expuesto a muchas otras cosas. Bueno, Entonces, fíjate que el ejemplo que yo te daba esta mañana de la publicidad que está llegando con respecto a cómo realizar reels, la inteligencia artificial, tú te puedes colocar así sea en pijama, todo desbaratado, y ellos te acomodan a ti, te ponen súper fino, y entonces, pero te hacen un clon a nivel digital, pero ya bien vestido, bien arregladito, como tú. Sale Lo, barato porque no tienes que ir a la peluquería, por como cierto. tú, sí, ¿verdad? Pero allí están prácticamente, están llevándose
toda tu información facial, tu información de voz, que es algo muy particular y exclusivo, la forma como tú te desenvuelves a nivel gesticular, y entonces allí puede ser esa información utilizada como mercancía para otras marcas que necesiten esa. Sí, inclusive en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, ¿verdad? Publicado también el 24 de enero del 2026 de este año, Papa León también advierte que hay que preservar las voces y los rostros humanos, por eso Exactamente, mismo. exactamente. Sí. ¿Ves? Entonces Entonces, es interesante, ¿no? entonces la gente, no es que estemos satanizando la inteligencia artificial, pero sí hay que ser prudentes a la hora de utilizarla Hacerle un o buen estando uso. conscientes de este tipo de advertencias, buscar la forma de usarlas, pero cuidando nuestra integridad como personas y nuestra individualidad. ¿Eh? Sí. Y no, y que la iglesia está abierta, ¿verdad? Siempre al acompañamiento y a la formación en todos estos Por ámbitos. supuesto, y por eso, bueno, nosotros estamos aquí, pues, tratando de llevar unos pequeños datos y pinceladas para que podamos ir. Esto tiene mucho que contar, a pesar de que es un documento corto, tiene como 16 páginas o un poquito más, pero de verdad vale la pena Lo leerlo. invitamos que lo Vale, lean, sí, ¿verdad? Para que ustedes también puedan tener esa interpretación, ¿verdad? correctamente, sí. Otro aspecto que también otra de las trampas que nos invita a evitar son las burbujas creadas por los filtros. ¿Y esto cómo es? Bueno, las burbujas, sí, el algoritmo eh, empieza a agruparnos de acuerdo a al tiempo que dedicamos en algunas publicaciones, a nuestros intereses comunes. Entonces nuestros datos, cuando, por ejemplo, la edad, ¿ves? Entonces, todo eso él lo va utilizando y entonces empieza como de alguna forma a agruparnos y a buscarnos, a enviarnos información de nuestro interés. ¿Ves? Siempre va a haber información que a nosotros nos guste, que nos interese, buscando la forma de que podamos nosotros quedarnos más tiempo utilizando esa plataforma. Entonces, eh, pareciera ser que el tiempo que nosotros utilizamos allí interactuando en la plataforma es valioso para ellos. Entonces, es lo que busca llevarnos a interrelacionarnos también con personas que busquen nuestros mismos intereses, que validen por ejemplo, si tú haces una publicación, pues siempre vas a tener personas que lo validen, que digan, ay, sí me gusta, y den siempre opiniones como positivas, y entonces eso crea un espacio de alguna, genera individualidad entre nosotros, ¿ves? Entonces, Sí, no es solamente quedarnos con la red social, sino que tenemos que ir más allá, tenemos que ir hacia una presencia también activa. Si bien sabemos que la importancia de evangelizar en las redes sociales, ¿verdad? Para nosotros, los católicos, es esencial porque nos permite alcanzar una audiencia más amplia, ¿verdad? Pero también tenemos que tener claro que tenemos que buscar también tener esa interacción directa, ese diálogo con la persona que nos permite también el diálogo a nivel regional, porque por lo menos nosotros estamos aquí en Barinas, pero nosotros abarcamos la diócesis de Barinas claro, y sí, nos permite llegar más allá, ¿verdad? Pero a lo que voy al punto que tú comentas, ¿verdad? A veces el algoritmo, ¿verdad? Nos presenta según, como tú dices, los intereses y las tendencias. Entonces, a veces puede generarte como una falsa expectativa, ¿no? Tenemos que ir más allá. sí, exacto. El algoritmo busca que nos interconectemos entre iguales, entre nosotros, entre personas que somos iguales, mismos, pues, no iguales, sino mismos, por las características, el origen, los gustos, las preferencias.
generando espacios individualistas, ¿ves? Entonces, qué ha traído como consecuencia? Porque ustedes de pronto ven en su interacción en sus grupos de apostolado, en la comunidad donde nosotros vivimos, o con otras en el trabajo, que observan que de pronto mmm, tú opinas de una forma, cuando estás cara a cara, pues tú empiezas a ver los gestos de la otra persona y de pronto la otra persona tiene una opinión distinta a la tuya y empiezan a haber reacciones como violentas, porque quieres que prevalezca la opinión tuya y no es así. Lo que pasa es que eso es prácticamente a nivel como subconsciente, al ver que tú todo el tiempo vives en una burbuja de que todo te lo aprueban y tienes muchísimos me gusta, crees que lo que tú estás diciendo Lo o el estás haciendo, discernimiento que tú sí estás que está haciendo el es el discernimiento, correcto. Y cuando exactamente. otra persona te dice algo distinto, tú te sientes amenazado o atacado y reaccionas de forma violenta, ¿ves? Entonces, eh, Nos invita también a tener cuidado en eso y ampliarnos, ¿no? sí, fíjate que eso por allí, en ese capítulo de las trampas hay prácticamente esos cuatro elementos. Y bueno, aquí saqué una pequeña, al final una pequeña conclusión. Dice que al estar conscientes de estas trampas nos ayuda a discernir y a desenmascarar la lógica que contamina las redes sociales. Es el término que utiliza allí el documento. Desenmascarar la lógica que contamina las redes sociales. No dice que son malas, pero sí hay algo que las está contaminando. Entonces la vida se construye en la complementariedad entre las experiencias físicas y las digitales, lo que tú estabas expresando. Y ellos hacen llaman o hacen una comparación con las cartas que en la iglesia primitiva, cuando el apóstol Pablo escribió sus cartas, él utilizaba el medio escrito para poder mantener vivo ese ardor Y en que lo, haya una preparación previa, ¿verdad? ajá, él Ir mantenía vivo ese anunciando. ardor en las personas que ya había visitado, en los grupos que él ya había creado allá, los otros sacerdotes, y él decía, bueno, los animaba, los Generaba exhortaba, esa creaba esa fraternidad. orientación, esta fraternidad, pero él a veces, él en algún punto les decía, pero hay cosas que no les puedo decir por acá, sino necesito estar presente porque, por supuesto, cara a cara, ahí se transmiten emociones, se transmite cercanía, se transmiten otras cosas que no lo puedes hacer por escrito, porque cuando tú lees una carta, si no la lees tal cual entonando o utilizando los pausas, los signos de puntuación, tal vez le des un sentido totalmente distinto a la intención que quería el escritor. Correcto. ¿No? Entonces, bueno, vamos a un espacio porque ya prácticamente nos queda poco y quedan otros dos puntos No que... queda otra sección y bueno, ya regresamos. Muy bien, queridos oyentes, continuamos en tu programa en familia, Escuela de Fe y Esperanza, Gracias. un programa de la pastoral familiar producido a través de la emisora 93.3 FM María Reina. Bueno, damos gracias a nuestros queridos amigos directores que nos ayudan y nos apoyan en el programa para el mantenimiento de esta emisora, nuestra emisora católica. Y bueno, continuamos con el programa del día de hoy para quienes de pronto están ahorita conectándose con nosotros. Se llama Hacia una plena presencia. Es un documento emitido por el Dicasterio para la Comunicación. Una reflexión pastoral sobre la interacción en las redes sociales. Y en el espacio anterior estábamos comentando o destacando de ese documento las trampas a evitar dentro de las autopistas digitales. Y vamos a irnos un poco más abajo del documento y nos encontramos algo que tiene que ver con las encrucijadas digitales. El subtítulo habla sobre, hace la comparación con el camino a Jericó, porque recuerdo que este documento se inspiró en la parábola del buen samaritano y recuerden que esa parábola habla del camino a Jericó. Y en ese camino a Jericó también pudieron haber encrucijadas o otros caminitos por allí, otras ramales, como que dicen, pues lo decimos aquí coloquialmente. Y esas encrucijadas digitales, en ese contexto, él nos habla de aquellas
personas o aquellos perfiles cristianos que dicen que son cristianos católicos y que colocan contenido en esos perfiles, pero que realmente cuando tú empiezas a revisarlo, pues no participan activamente en la dinámica de forma auténtica en la dinámica de nuestra evangelización católica. Incluso a veces consigues lenguaje un poco eh, violento o que genera división. Entonces hay que tener cuidado a lo momento de seguir o de compartir ese tipo de de información de reel, ajá, de de read, contenido. ok, sí, y de compartir esas cuentas, porque a veces buscan la forma de crear conflictos o hacer críticas, no para edificar, sino para más bien crear polémica en algo, por alguna información o alguna nota que sea emitida por el Papa, alguna palabra, alguna cuestión, se tergiversa, se deforma de alguna forma el sentido de lo que se quiere decir y bueno, se crea esa polémica y Sí, esa siempre cuestión. hay la recomendación que vayan y se dirijan un poco más a la fuente, ¿verdad? Que se dirijan a la fuente y que no se queden con la parte superficial, porque muchas veces tú puedes meterte en una cuenta de algún influencer o misionero digital o persona en el ámbito social, ¿verdad? Y tú ves que, bueno, está de alguna manera evangelizando, hablando cosas, ¿verdad? Que son reales, o sea Sí, que, exactamente. Pero entonces cuando nos quedamos con la parte superficial, pero resulta ser que te vas más abajo, a los orígenes, ¿verdad? de la cuenta, ¿no? De la cuenta, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y es lo que tú comentas. Hay diálogos de confrontación, hay contenido que incitan al odio, que no se adaptan con nuestra doctrina católica, ¿verdad? Claro, y Y con eso el y magisterio de la lo que iglesia. explica en el documento, que ese tipo de información que es violenta o que genera odio, confrontación, pues es la que más rápido se viraliza. Entonces, Claro. por eso es Entonces uno utilizada para dice, poder claro, conseguir entonces más. uno dice, bueno, pero ¿cuál es la coherencia aquí, no? Mm, Porque ves dos panoramas o dos ámbitos de extremo. sí, Entonces, porque puede existir eh, el otro ejemplo donde, bueno, la persona, bueno, cada persona tiene su historia, cada uno vivimos una historia y bueno, está en ese proceso de conversión, ¿verdad? Y se nota esa transformación. sí, quiero, Pero, de- sí, quiero destacar también lo que es dijiste con así. lo superficial, que eso también hay que advertirlo, que por ejemplo, cuando tú buscas información, normalmente, por darte un ejemplo, ahorita que salió la encíclica del Papa Magnífica Humanita, inmediatamente nomás se publicó, de una vez salieron Se demasiados, generaron, sí. generaron una cantidad de posts Que no está no mal, está mal, no porque está mal. estaba dando el resumen de prácticamente de lo que trata o lo más destacado de ese documento. Sin embargo, es importante no quedarse allí. Hay que leer el documento, como por Profundizar ejemplo en un el poco caso de más, acá sí. de este documento que estamos trabajando, bueno, yo me leí el documento completo. O sea, sí conseguí bastante información resumida que me facilitaba el trabajo, pero la idea es leerlo para tú poder tener un criterio propio, un discernimiento adecuado y que ese documento te lleva a otros documentos, porque él hace referencia a citas bíblicas, hace referencia a otros documentos de la iglesia y entonces eso te dice a ti que hay más información y te puede ayudar mucho más a Incluso, formarte, ¿no? incluso a mí, por lo menos, como testimonio personal, me ha servido que muchas veces cuando me meto en este mundo, en esta esfera digital, este, eh,
dedico por lo menos una primera parte al Espíritu Santo, a Sí, orar, por porque supuesto. este, así como consigues cosas muy fructíferas, hay otras que bueno, te da miedo, ¿no? Ujú. Al ámbito que abre todo esto, ¿no? Pero entonces para eso estamos, pues, para pedirle luces al Espíritu Santo que nos dé ese discernimiento y siempre ubicar las fuentes, Correcto. ¿verdad?, de nuestra Iglesia Católica, que bueno, es bueno comentarla aquí, como es la de Vatican News, este, toda esa parte ahí en Vatican consiguen todas las encíclicas, doctrinas, Sí. todos los papas que han pasado por nuestra Iglesia Católica y así. Ok, otro punto importante para cerrar dos puntos importantes de este documento, nos habla de los micro y macroinfluencers. Todos tenemos que entender, todos nosotros que publicamos allí, tenemos que entender que generamos una influencia importante, aunque no lo notemos, aunque no tengamos muchos seguidores, siempre vamos a generar una influencia importante, porque el contenido, la evangelización que estamos haciendo o lo que estamos posteando, de alguna forma otras personas que lo leen, pues piensan de que realmente es lo correcto. Pues. Entonces, tenemos que saber o estar conscientes de que eso que nosotros realizamos allí tiene algún impacto en el entorno digital, ¿ok? Y por eso tenemos que eh, mm, tener cuidado con lo que se está publicando y que sea coherente con Sí, que sea consono lo que se lo que se dice. publica con lo que la información allí. Otro punto importante es, nos llama el documento a ser reflexivos y no reactivos, ¿ok? Interesante. Sí, porque él nos llama a tener cuidado con el contenido diseñado expresamente para sembrar el conflicto, provocando indignación y reacciones emocionales. Entonces hay que tener cuidado, ser muy inteligente, muy prudente y tener discernimiento sobre ese tipo de contenido, porque a veces hay provocación y entonces nosotros como cristianos católicos reaccionamos y no reflexionamos o no analizamos el contenido y nos damos cuenta de que es algo para crear una matriz de opinión, Confrontación de confrontación, entonces caemos en ese juego y le damos más fuerza a ese tipo de contenido. correcto. Tenemos que también estar atentos a no publicar y compartir contenidos que puedan causar malentendidos, exacerbar la división, incitar al conflicto y ahondar en los prejuicios. ¿Ok? El detalle de este, dice allí que el problema de este tipo de comunicación polémica y superficial y que por tanto busca la división es cuando es publicado o cuando proviene de fuentes, de líderes de la iglesia, por decir, que venga ese tipo de contenido, venga de obispos, de pastores o líderes laicos, porque esto de alguna forma genera división y no tanto la división, sino que también de una forma u otra autoriza y legitima a otros a promover este tipo de comunicación similar. ¿Ves? Porque si tú ves una persona que tiene muchísimo, o un obispo, un sacerdote, o algún líder, influencer católico que tiene muchísimos seguidores, entonces el que está pequeñito, aunque no tiene muchos seguidores, dirá, Se va oye, a pero opacar. si este hombre tiene, si esta persona tiene tantos seguidores y publica este tipo de información, pues yo voy a hacer lo mismo, porque si él es un sacerdote, o un obispo, o un laico, líder entonces dicen, no, pues entonces la cosa debe ser que está bien, es correcto y lo vamos a hacer también. De alguna forma, el testimonio o ese tipo de información, pues, de la fuente que viene, pues también influye y puede causar esa distorsión. Sí. ¿Mm? Bueno, es importante que, bueno, el Papa León nos ha invitado, ¿verdad?, a todos los misioneros digitales e influencers, ¿verdad? Que a través del jubileo nos hizo esa invitación a formarnos, ¿verdad? Qué interesante es que vieron en esa parte
esa debilidad, esa limitante, y están formando, ¿verdad? A, al buen uso de toda esta plataforma para aprovechar de evangelizar. ¿Okay? Correcto, sí. De evangelizarlo y de llevar esta evangelización, ¿verdad? Que nos sirva a nosotros mismos, que no nos quedemos encerrados en nosotros mismos, sino que también nos Salgamos al encuentro permita del otro. al encuentro con el otro, a relacionarnos, a vivir nuestra fe. Correcto. Entonces, estos temas tienen, estos documentos tienen mucha tela que cortar, se nos hizo cortico el programa el día de hoy, pero bueno, estaremos ampliando un poco más, ¿verdad? Porque hay muchísimo, hay hasta consejos que se pueden recomendar a los padres de familia, ¿verdad? En cuanto al el uso de las redes sociales, dependiendo de lo que nos dicen los documentos. No somos nosotros, ¿verdad? Sino que ya hay estudios, hay personas iluminadas por el Espíritu Santo donde también dan algunas orientaciones para poder uno discernir, ¿verdad? En todo este ámbito. Bueno, y a mí se me ocurre que, bueno, ya para finalizar, dejarles a nuestros oyentes y a aquellos que quieran de pronto que ir a un estudio un poquito más profundo de esto, pudiésemos también generar alguna comunidad o algún encuentro que nos permita pues interactuar cara a cara y organizar de pronto un material que podamos difundir al respecto, ¿no? Que ya lo venimos haciendo en algunas parroquias con nuestros equipos de pastoral familiar en la parte de abrazo familia y comunicaciones, pero que sería muy provechoso en ese sentido.